Buen día, el día de hoy vamos a hacer el análisis de estadística descriptiva del taller número 2. Este taller fue presentado por Diana Carolina Sisa, Jamie Catherine Díaz y Luis Fernando Caro. El presente taller tiene como objetivo aplicar los conceptos estadísticos para el análisis de una muestra de estudiantes, identificando características generales, distribuciones y medidas de tendencia central y de dispersión. Las variables de estudio que trabajamos fueron género, programa académico, estrato socioeconómico, edad, promedio académico y horas de estudio. Entonces, encontramos en el análisis de variables, cada variable fue analizada según su tipo. Por ejemplo, encontramos inicialmente las cuantitativas, en las cuales nos basamos en la edad, el promedio, las horas de estudio. Estas se calcularon las medidas de tendencia central y dispersión. Las otras que encontramos fueron las cualitativas, en las cuales se toman en cuenta son el género, el programa, el estrato. Se analizaron mediante frecuencias absolutas y relativas. Este análisis nos permitió identificar patrones generales del grupo evaluado. A continuación les voy a hablar sobre las medidas de tendencia central. Entonces, en estas se calcularon las principales medidas para las variables numéricas. Inicialmente, la media, con la cual entonces es la suma de todos los valores dividida entre el número total de los valores, la mediana, que es la suma de todos los datos sobre la cantidad de los datos. Encontramos también la moda, que es el valor con mayor frecuencia. Estas medidas describieron el comportamiento central de los datos de cada variable. A continuación, van a observar las medidas de tendencia central que sacamos inicialmente en el entregable número 2, en donde nos permitió ver que entre las edades de los 50 estudiantes encuestados, tenemos que el 22.58 años es la edad promedio de todos. Si tuviéramos que partir de las edades entre 2 y 22,5 años, sería la edad que se tendría en cuenta para poder realizar esta división. Entonces, tenemos que para los 50 estudiantes encuestados, la mayoría de ellos se encuentran en una magnitud de 20 años. Bueno, el proceso de cálculo de dispersión se hace de la siguiente manera. Primero, se determina el valor máximo y mínimo de la variable, para luego así calcular el rango, que sería R igual a máximo sobre mínimo. Y luego así nos daría el dato de la media, para luego obtener los datos de varianza y desviación, donde la fórmula de varianza sería CB igual a S sobre M, que sería moda, por 100. CB es coeficiente de varianza, S sobre M, que sería moda. Y el de desviación sería S al cuadrado igual a la sumatoria de todos los datos sobre X, que sería X menos X sobre al cuadrado por NI, que sería moda, sobre perdón, sobre el valor total. ¿Cómo cambia la comprensión de los datos cuando se analizaron no solo las medidas de tendencia central, sino también la de dispersión? La comprensión de los datos tiene como cambio significativo porque las medidas de dispersión no han revelado la uniformidad o variabilidad de los datos de los 50 encuestados comparados alrededor de su valor central o medio.
lo que nos permite evaluar la fiabilidad y aplicabilidad de las medidas de tendencia central y tomar decisiones mucho más informadas. Además, con los datos de las medidas de dispersión podemos identificar las distribuciones diversas, sino los datos que nos arrojan las medidas de dispersión no podrían identificar la presencia correcta o real del promedio de nuestros datos. Por otro lado, tenemos la pregunta número 2, que es ¿qué variable muestra mayor dispersión y qué nos dice esto sobre la homogeneidad o heterogeneidad del grupo? En nuestro estudio, la variable que muestra mayores cifras en cuanto a la dispersión en las horas de estudio, los resultados nos han permitido identificar que los datos se encuentran un disperso o variables a razón que hay estudiantes que dedican 0 horas de estudio adicional y otros dedican 20 horas adicionales a estudio. Es decir, 0 es el valor mínimo y 20 el valor máximo de horas de estudio, siendo esto un factor determinante para identificar que en general para los estudiantes encuestados que hay quienes dedican más tiempo de estudios adicionales o existen quienes no dedican horas adicionales a sus estudios. Como tercera pregunta, ¿qué conclusión podemos sacar sobre la distribución de las edades, promedios académicos y horas de estudio al analizar la simetría y apuntamiento? En cuanto al resultado de las medidas de forma, podemos concluir que cuando a la asimetría que muestra distribución de datos simétricos, es decir, que tenemos la misma cantidad de datos hacia un lado y hacia el otro, y que concentra cerca del valor promedio para las 3 variables. Pero en cuanto al apuntamiento, para la misma variable, la concentración de datos, el promedio de notas, en torno a media o a la dispersión de esto, encontramos un apuntamiento particular que tiene datos hacia extremos y una menor concentración hacia la media, otra debido a la gran variedad de respuestas que desde la nota o la edad mínima y la edad máxima, encontrando perspectivas diversas entre una y otra. ¿Cómo ayudan los cuartiles a diferenciar a los estudiantes que se ubican en la parte alta y baja de la distribución? Entonces, los cuartiles diferencian a los estudiantes de la parte alta y baja de la distribución porque dividen en conjunto de sus respuestas en 4 partes iguales. Entonces, cada una de estas representa el 25% de estas al comparar un valor específico con cada punto de división Q1, Q2, Q3, se puede determinar que está en el 25% inferior, el 25% superior o en la parte media de los datos, permitiendo así evaluar su posición relativa dentro de la variable a analizar. ¿Qué significado práctico tiene que un estudiante esté en el percentil 90 en promedio académico? En cuanto al promedio académico y el percentil 90, para un estudiante significa que su promedio se encuentra por encima del 89% de estudiantes, es decir, que su promedio corresponde al 10% más alto dentro de los estudiantes encuestados, demostrando esto de alguna forma que su promedio es bueno o alto. Y por último, ¿qué utilidad tiene este análisis para que la universidad proponga estrategias de acompañamiento académico? Con los resultados encontrados podemos utilizar que el análisis de las medidas de posición percentiles y cuartiles para identificar a los estudiantes que están por debajo de la media o mediana, es decir, aquellos que necesitan apoyo. Si encontráramos una simetría positiva, se debe investigar por qué muchos estudiantes tienen dificultades, ya que se necesitarían más esfuerzos de apoyo académico, y con las medidas de posición se pueden contemplar e implementar programas de tutoría, grupos de estudio, talleres de técnicas de aprendizajes para que los estudiantes identificados en los cuartiles, deciles o percentiles más bajos de rendimiento. Bueno, la interpretación de los resultados. Vemos que los resultados nos muestran un comportamiento general del grupo en cada variable analizada. Por ejemplo, las horas de estudio presentan una alta dispersión, indicando diferencias significativas entre estudiantes, o donde promedios académicos son consistentes, lo que sugiere estabilidad en el rendimiento, o la edad varía en un rango moderado,
característico de una población universitaria diversa. Y las conclusiones serían, el taller pues, nos permitió aplicar herramientas estadísticas descriptivas para analizar variables sociodemográficas y académicas. También se identificaron tendencias centrales y niveles de dispersión que reflejan la diversidad de la muestra. El análisis contribuye a la comprensión de factores que pueden influir en el desempeño académico. Gracias. Muchas gracias.